En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por sus necesidades físicas y espirituales y sobre todo por aquellos que más lo necesitan. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hermanos, este domingo es el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Se le llama Domingo Letare. En otras palabras, este domingo nos habla de la alegría, el gozo, la felicidad de sentirnos amados por nuestro Padre Dios. Y bueno, lo vamos a ver en las lecturas. Fíjense bien que la primera lectura habla del amor tan grande que le tiene Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios es lento para enojarse y presto para perdonar. En la segunda lectura, San Pablo les dice a los efesios: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. En el Evangelio escuchamos estas hermosas palabras: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Me voy a enfocar en esta parte del Evangelio. Si estamos llamados a amar a Dios y al prójimo, ¿qué nos impide amar? Hay muchas razones, pero hoy me voy a enfocar en las emociones. Voy a hablar acerca de las emociones. Fíjense bien, cuando las emociones no están bien encausadas, canalizadas,
podemos perder el objetivo de amar. Si estamos llamados a amar a Dios y al prójimo, ¿qué nos impide amar? Puede ser el mal humor, la ansiedad, una reacción agresiva, la hipersensibilidad que refleja en un pasado herido y no tratado. No hay nadie en esta tierra que no esté enfermo en el área de las emociones. Lo digo con todo respeto. Si usted no aprende a gobernar sus emociones, podrá ser libre por fuera, pero prisionero por dentro. Nunca deje que sus angustias, fracasos, fallas y ansiedades lo dominen. Jesús nos enseñó a controlar nuestras emociones, aún en los momentos más difíciles de la vida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la última cena. ¿Quién de ustedes estaría tranquilo comiendo, cantando, lavando los pies a los discípulos, hablando del mandamiento del amor, sabiendo que te van a matar en menos de 24 horas? No tendríamos hambre ni ánimo para estar hablando. Más bien tendríamos un ataque de pánico, los nervios estarían alterados, no tendríamos un razonamiento profundo. Jesús en su condición humana nos enseña a controlar nuestras emociones. Él sabía que su relación con su Padre le daría el coraje, el valor para pasar ese trago amargo. Jesús oraba al Padre. Jesús nos enseñó a confiar en un Padre amoroso. Hay millonarios que tienen mayordomos, jardineros, trabajadores emocionalmente más ricos que ellos. El amor, la felicidad vienen del trabajo realizado con placer y la alegría y belleza extraídas de las pequeñas cosas de la vida. Jesús nos quiere enseñar el arte de amar. Para aprenderlo es necesario cultivar la contemplación de lo bello, la tolerancia, la compasión, la capacidad de perdonar y la paciencia. Una persona tolerante, además de ser mucho más agradable que una criticona e intolerante, transforma y educa. Estamos invitados a amar como Jesús, pero nosotros somos rápidos para exigir y lentos para comprender. Jesús no condenó a sus discípulos por haberlo abandonado, ni exigió nada de ellos, solo los comprendió. ¿Sí? Fíjense bien, Jesús no sufría con anticipación. Hoy en día la gente sufre antes de tiempo y antes de que sucedan las cosas. Jesús no sufría con anticipación. Sabía cuándo y dónde iba a morir, pero gobernaba sus pensamientos con increíble habilidad. Hizo de su capacidad de pensar un arte. Los pensamientos determinan la calidad de nuestras emociones. Si usted es una persona que produce frecuentemente pensamientos estresantes o negativos, no espere tener emociones alegres y seguras. Bien, fíjense, termino con esto. Cuando Jesús fue crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a hombres indignos de ser perdonados. El secreto para perdonar es comprender cómo Jesús comprendió a sus apóstoles, sus discípulos, cuando lo abandonaron. Fíjese bien, no se esfuerce en perdonar a quien lo hirió. Use su energía para comprenderlo. Si comprende las fragilidades, inseguridades, infidelidades, reacciones inconscientes de él, de ella, de ellos, perdonar será la cosa más natural. Para perdonar a los demás también es necesario comprender nuestras propias limitaciones y ser conscientes de que estamos sujetos a muchos errores. Cuando nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad y penetramos en la historia y en los problemas de los que nos rodean, se hace mucho más fácil perdonar y reformular, cambiar y transformar con la gracia de Dios la imagen inconsciente de aquellos que nos hirieron. Hermanos, hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a educar nuestras emociones para hacer el bien, para perdonar y amar a nuestro prójimo. Que así sea.
Ahora profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos a nuestro Padre Celestial nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y personas consagradas, para que sepan predicar eficazmente el valor redentor de la cruz, roguemos al Señor. Oremos al Señor. Por la comunidad plena de la Iglesia, para que realmente llegue a ser para todos los hombres signo del amor, la esperanza y el perdón de Dios, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones y por todos los líderes políticos y económicos, para que por su preocupación por la justicia y la paz sirvan para la felicidad de todos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los muchos que están desarraigados hoy día, las víctimas de la guerra y la opresión, los refugiados, los presos, los emigrantes, los sin techo, para que encuentren esperanza basada en nuestra preocupación por la justicia y que sientan el calor de nuestro amor plasmado en nuestro compromiso por mejorar su dolorosa situación, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que quienes han muerto conozcan el consuelo y la paz del abrazo amoroso de Dios, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que se haga tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo el género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos hoy tu muerte, buen Jesús, mas celebramos porque estás presente aquí. Y cuando vuelvas te veremos, ¿cuál eres tú? En gloriosa luz recordamos, amándote, creyendo en ti. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, agradecemos a Univisión por darnos este espacio y celebrar esta Santa Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida.